Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Protestas en Cuba sorprenden y reciben apoyo mundial. Autoridades haitianas investigan conexión venezolana en el magnicidio. Y ya pasan de 90 los decesos confirmados en Surfside. Además, brutal ola de calor propicia más incendios forestales en la costa oeste de los Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Soy Diva Lizeth Cash y esto es El Mundo al Día. Comenzamos. En Cuba, manifestantes salieron a protestar en contra del gobierno comunista de su país por primera vez en mucho tiempo. Las exigencias populares de mejores condiciones de vida recibieron apoyo internacional y también desde Miami. Por eso, aquí está Alonso Castillo con el informe. Las voces de miles de manifestantes hicieron eco en Cuba, nación que se vio sacudida el fin de semana por el clamor de quienes buscan un cambio en ese país. Las protestas se dan cuando Cuba registra un récord diario de contagios y muertes por el COVID-19, una crisis que ha exacerbado la escasez permanente que se vive en la nación caribeña, le dijo a La Voz de América el director del Instituto de Estudios Cubanos, Jaime Shushliki. Desde el punto de vista de medicina, desde el punto de vista de salud, de comida y de esperanza. O sea, el pueblo ya está cansado de esperar y sin ninguna esperanza. Las manifestaciones en Cuba se vieron respaldadas con muestras de solidaridad alrededor del mundo. En Miami, el bastión del exilio cubano, el apoyo fue contundente. Cubanos, estamos aquí con ustedes desde los Estados Unidos. Este es el momento, no hay otro. Ya está la definición total de que se va a caer el comunismo. Ante las protestas, el presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, convocó a los seguidores del gobierno para enfrentar a los manifestantes. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. Para el experto en política de Cuba, el llamado que hizo el mandatario es peligroso. Crearía una situación de guerra civil y de violencia incontrolable. Con esta información nos conectamos a Miami con nuestro corresponsal Alonso Castillo. Alonso, ¿cuál ha sido la reacción en Florida? Reacciones contundentes, decisivas y muy apasionadas las que vimos el fin de semana con el exilio cubano que decidió salir a las calles una vez que empezaron a surgir estos videos de las manifestaciones en La Habana y en otras ciudades de esa nación caribeña. En estas manifestaciones también hubo una presencia importante de venezolanos y de nicaragüenses que, según dijeron, se ven identificados con la realidad que se está viviendo en Cuba. El especialista de política con el que conversamos resaltó la importancia de las redes sociales en este momento crítico del país, ya que a diferencia de otras manifestaciones, gracias a las redes sociales se puede conocer los atropellos que se cometen en ese país, de acuerdo a lo que nos dijo este experto. Por mi parte es todo. Yo soy Alonso Castillo en Miami. Ahora regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Alonso, por tu actualización. Y volvemos a las noticias aquí en Estados Unidos, donde el país se solidarizó con lo que el presidente Biden denominó el clamor de los cubanos por la libertad. Las reacciones por las inéditas protestas también se escucharon desde la Casa Blanca y nos conectamos ahora mismo con nuestro corresponsal Jorge Agobián. Jorge, ¿cuáles han sido estas reacciones? Diva Lizeth, desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa aseguró que la política hacia Cuba sigue siendo la misma, un apoyo a la democracia y los derechos humanos a través del empoderamiento del pueblo, pero no respondió si o cuál grado de importancia tiene la política hacia Cuba en la agenda exterior del presidente Joe Biden, a pesar de que en el mes de abril asegurara que no está entre las principales prioridades un cambio de política hacia la isla.
El presidente Biden se mostró a favor de las inéditas protestas en Cuba. El pueblo está exigiendo su liberación de un régimen autoritario y no creo que hayamos visto una protesta como esta en mucho tiempo, si es que francamente alguna vez. Estados Unidos apoya firmemente al pueblo de Cuba en la afirmación de sus derechos universales y hacemos un llamado al gobierno de Cuba para que se abstenga de la violencia en su intento de silenciar las voces del pueblo de Cuba. El domingo, la Embajada de Estados Unidos en La Habana atribuyó las protestas a la agravante situación sanitaria por COVID-19 y la escasez de medicamentos, una de las varias consignas que se escucharon en las calles. ¡Que vacunen al pueblo! Pero para el senador republicano Marco Rubio, estas no son las únicas demandas de los manifestantes. Aquí estamos hablando de personas que están cansados de 62 años de mentiras, 62 años de fracaso socialista, 62 años de tiranía, de opresión. El senador demócrata Robert Menéndez aprovechó el histórico levantamiento popular para advertir al gobierno cubano. La dictadura debe entender que no toleraremos el uso de la fuerza bruta para amordazar las aspiraciones del pueblo cubano. Desde Rusia también llegaron advertencias sobre lo que catalogaron intervencionismo extranjero, un mensaje que tuvo resonancia en México. No debe de haber intervencionismo. Y sin mencionar a Estados Unidos, esto dijo el presidente López Obrador. Lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo. El gobierno de Cuba acusa a Estados Unidos por el embargo desde hace 6 décadas. Esto, según ellos, es lo que llevó a esta situación en Cuba, aunque desde la Casa Blanca la vocera desmintió de esta manera a el presidente de ese país, diciendo que a través del bloqueo del embargo estadounidense es posible enviar ayuda humanitaria. Gracias a Jorge por su información. Nosotros seguimos con más información. Una empresa venezolana estaría involucrada en el magnicidio del presidente de Haití, según la policía en ese país. Además, realizan un nuevo arresto y exploran la posible motivación del crimen. Laura Sepúlveda nos actualiza con los detalles. Conexiones internacionales y motivaciones políticas tendría Cristian Emanuel Sanón, médico haitiano y radicado en Florida y uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato al presidente Jovenel Moïse, a quien la policía haitiana acusa de contratar bandidos. Él estaba en contacto con una empresa venezolana especializada en seguridad ubicada en Estados Unidos para reclutar a unos bandidos. Llegó a Haití a principios de junio acompañado de algunos de ellos, que en un principio se suponía que debían garantizar su seguridad. Estuches de armas, balas, hojas de tiro al blanco, entre otros elementos, fueron incautados en la casa del detenido. A lo largo del fin de semana, la primera dama, quien resultó herida en la misma escena en la que su esposo perdió la vida, emitió un comunicado. Hay que ser un criminal notorio, sin agallas, para asesinar impunemente a un presidente como Jovenel Moïse sin darle la oportunidad de hablar. Labores de inteligencia avanzan de la mano de agentes del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, enviados para apoyar la investigación, confirmó el primer ministro de Haití. Agradezco a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos, que ofrecieron su ayuda en la investigación. El gobierno cree que esta investigación debe avanzar con transparencia. Mientras tanto, Estados Unidos analiza su respuesta frente a la solicitud del mandatario interino de enviar tropas para estabilizar la situación en Haití. La solicitud haitiana de ayuda militar coincide con la decisión del presidente Joe Biden de repatriar las tropas estadounidenses destacadas en Afganistán durante las últimas 2 décadas. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y más información sobre este tema porque en Colombia las autoridades confirmaron que los boletos aéreos de los exmilitares colombianos acusados de perpetrar el magnicidio del presidente de Haití fueron comprados por una empresa de seguridad con sede en Miami. Jair Díaz con la información. El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, compartió nuevos detalles sobre las investigaciones relacionadas al magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Hemos logrado la identificación de 21 colombianos, 3 de ellos muertos y 18 capturados. Vargas señaló que desde una empresa con sede en Miami se compraron los boletos aéreos para los colombianos presuntamente implicados. 19 tiquetes aéreos fueron comprados a través de una tarjeta de crédito registrada en Miami, perteneciente a una empresa de seguridad registrada en ese
lugar. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el jefe de seguridad del Palacio Presidencial haitiano registra viajes desde enero pasado a países como Colombia, Ecuador, República Dominicana y Panamá, y se investigan contactos en Emiratos Árabes y Venezuela. El equipo interinstitucional que opera desde Colombia apoya a la Comisión Internacional que está en Haití y responde a los requerimientos de información que han sido solicitados por parte del gobierno haitiano. Según informó el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, ya se han procesado más de 10.000 datos y 800 imágenes de cámaras en Colombia y otros países. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y en más información, más de 90 personas ya se encuentran clasificadas como fallecidas en las ruinas del edificio del Surfside en el sur de Florida. Ahora los investigadores buscan determinar las causas del siniestro. ¿Podrían los escombros arrojar evidencia sobre lo sucedido en Surfside? Por eso nos conectamos con Miami, donde está nuestro corresponsal. Adelante, José, con toda la información. Así es, Ivalicet, se trata de un gran rompecabezas que comienza a configurarse por parte de la participación de expertos, tanto peritos en forense, así como también una agencia federal que está en estos momentos preclasificando las piezas que pueden representar clave en determinar responsabilidades en este incidente. Veamos el reporte. En un terreno localizado junto al Aeropuerto Internacional de Miami, se están recopilando toneladas de escombros de la Torre Champlain Sur en Surfside. Estos desechos son custodiados y la investigación está a cargo del Buró de Homicidios del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade y de una agencia federal. Que se llama NIST, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, y ellos están marcando pedazos de evidencia y están revisando todo, donde estamos llevando todo que tenemos de la pila. La alcaldesa dijo a La Voz de América que la averiguación ocurrirá en otro lugar donde la evidencia clasificada estará bajo el escrutinio de expertos en estructuras y peritos forenses. Y dentro de una semana, 2 semanas, están tirando todo para llevar a un sitio donde podemos mirar, investigar más profundamente. El lugar donde ocurrió la tragedia será el sitio para un monumento en memoria de las víctimas, pero aún se desconoce el espacio que abarcará la zona del desastre. Así lo confirmó Levin Cava. Y este sitio no sabemos todavía qué va a pasar con esto. Muchas personas quieren que podamos memorializar. No sé exactamente dónde y qué cantidad del área, pero estamos ya comenzando las conversaciones de qué podemos hacer. Por cierto, debido a las recientes tormentas eléctricas durante este fin de semana y en las últimas horas, las labores de recuperación se han visto suspendidas en múltiples oportunidades. Ivalicet. Gracias a José Pernalete desde Miami. En tan solo un mes, Guatemala ha recibido la visita de varios altos funcionarios estadounidenses, incluyendo la más reciente de 6 senadores bipartidistas. Eugenia Sagastume explora el interés de Estados Unidos en Guatemala. Estados Unidos y Guatemala son aliados y amigos y socios. Y el propósito principal de nuestra misión acá es para poder fortalecer y reconocer esta sociedad. Fue el mensaje de senadores estadounidenses en su visita a Guatemala, que se dio un día después de la llegada del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y un mes después del viaje oficial de la vicepresidenta Kamala Harris. La analista Úrsula Roldán piensa que las visitas de altos funcionarios tienen que ver con un alto interés de Estados Unidos en los factores que generan migración irregular desde Guatemala. Que el Estado no se siga deteriorando en función de la cooptación, ¿verdad?, de narcotráfico, crimen organizado, corrupción. Roldán considera que no es un interés únicamente de los demócratas. La llegada de los congresistas de ambos partidos nos dice de que precisamente el Estado norteamericano
tiene un interés de mediano plazo para que estas condiciones se modifiquen. Además del combate a la corrupción y el narcotráfico, los senadores le apuestan a mayor inversión. ¿Cómo mejorar las inversiones? ¿Cómo atraer inversiones de Estados Unidos? A lo que la analista resalta que debe ser una inversión positiva para los territorios. Que no sea extractiva, sino que genere una distribución de riqueza, y eso se va a hacer a través de que sean empresas amigables con el medio ambiente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos ya no encarcelará a migrantes embarazadas, revirtiendo así una política adoptada por el gobierno del expresidente Donald Trump. Toda la información desde McAllen, Texas, con Víctor Hugo Castillo. Yo venía embarazada, venía de 7 meses. Cruzar la frontera estando embarazada no fue nada fácil para esta migrante hondureña. Había mucho lodo. Entonces, inclusive tuve que dejar mis tenis en el lodo. Me tocó que caminar descalza. Ahora se entera que ICE no debe detener, arrestar o poner bajo custodia por una violación administrativa de las leyes de inmigración a mujeres que están embarazadas, lactantes o en periodo de posparto, a menos que la ley prohíba la liberación o existan circunstancias excepcionales. ¿Cuántos meses de embarazo? 7. Muchísimas familias que vienen, que son vulnerables, familias embarazadas, niños que vienen discapacitados, y para nosotros es algo pues muy importante. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos dice que esto refleja nuestro compromiso de tratar a todas las personas con respeto y dignidad sin dejar de hacer cumplir las leyes de nuestra nación. Una excelente decisión, porque vemos muchas personas a las que básicamente nos obligan a salir de nuestro país por X o por otra razón. Entonces no podemos volver, entonces qué bien que el presidente esté dando esta oportunidad. Durante el día hemos visto a muchas mujeres migrantes embarazadas llegar aquí a este centro de caridades católicas de la ciudad de McAllen para recibir asistencia, pero también hemos visto a muchas de ellas partir, inclusive otras con bebés de brazos, ya dirigirse al interior de los Estados Unidos a su destino final. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Por otra parte, Estados Unidos anunció la restricción de visas a 100 nicaragüenses, incluyendo miembros de la Asamblea Nacional, fiscales, jueces y algunos de sus familiares. Un comunicado del Departamento de Estado afirma que Estados Unidos continuará promoviendo no solo la rendición de cuentas de los líderes del gobierno de Daniel Ortega, sino también de los funcionarios que permiten los ataques a la democracia y a los derechos humanos. Naciones Unidas alertó este lunes que la pandemia del coronavirus ha causado un dramático empeoramiento del hambre en el planeta durante el último año. Celia Mendoza tiene los detalles desde la ONU. América Latina es la segunda región en el planeta con el mayor incremento de la inseguridad alimentaria, pasando de tener casi 32 millones de personas en condiciones severas en 2019 a casi 41 millones en 2020, según el más reciente reporte anual de las Naciones Unidas sobre seguridad alimentaria global. En respuesta a La Voz de América, el jefe economista de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Máximo Torero, dijo que los gobiernos impusieron confinamientos que se extendieron más de lo necesario, ya que no se implementaron adecuadamente al principio. Otros factores como el cambio climático, marginalización económica y conflictos acentúan la crisis alimentaria que en 2020 afectó a 811 millones de personas en el mundo, explicó Arif Hussein, jefe economista del Programa Mundial de Alimentos. 161 millones de personas con hambre crónica en un año. No creo que hayamos visto esto en la historia reciente. El impacto en la clase media de América Latina se refleja en las cifras del reporte que, según David Beasley, tiene consecuencias directas como un incremento de la migración y la pobreza. 3 millones de personas murieron de COVID el año pasado. 9 millones de personas murieron de hambre y este año podrían ser el doble o el triple si no actuamos juntos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se refirió a este reporte asegurando que las cifras son inaceptables e insistió en la importancia que tendrá este tema durante la semana de reuniones de alto nivel a realizarse en septiembre durante la Asamblea General. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
La disminución en el ritmo de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos provoca una movilización ciudadana para que más personas se protejan contra el virus. Arnaldo Rojas nos cuenta más en su informe. Con menos de la mitad de la población totalmente vacunada contra el COVID-19 en Estados Unidos, la drástica reducción en el ritmo de personas que buscan protegerse contra el mortal virus ha provocado la movilización de organizaciones ciudadanas que se unen al esfuerzo de promover la inoculación como única alternativa para cambiar esa curva. Las escuelas ya se van a abrir en presencia, los estadios están abiertos en presencia, entonces para ellos es como que ya pasamos la pandemia, ya estamos de regreso de nuevo a nuestras actividades. Ya no necesito la vacuna. Según las cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, el número de estadounidenses que buscan inocularse contra el COVID-19 se ha reducido en más del 80% de abril a julio y todavía queda mucho camino por recorrer. De acuerdo con los datos de la agencia, el 52% de la población del país no está totalmente vacunada, ahora que la hipercontagiosa variante Delta continúa ganando terreno en comunidades desprotegidas contra el virus. Por eso, organizaciones comunitarias unen esfuerzos con el sector salud para promover la vacunación entre sus miembros. Es triste que aquí, habiendo vacunas, la gente no aproveche, ¿verdad?, a vacunarse, porque la pandemia está ahí, es una realidad. De repente uno dice no hay tiempo, pero tiempo sí tenemos. Después de un declive en el número de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19, las autoridades de salud registran un aumento leve pero sostenido en nuevos casos. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Y seguimos con el mundo al día. Una tercera ola de calor azota a California y el oeste de Estados Unidos. Las altas temperaturas rompieron récords y ahora amenaza con alimentar incendios que están fuera de control. Verónica Villafañe nos muestra los detalles desde Los Ángeles. La ola de calor está fustigando a California. En Death Valley, el Parque Nacional del Valle de la Muerte, alcanzó los 54 grados centígrados y las temperaturas extremas marcaron nuevos récords en varias zonas del estado durante el fin de semana. Nadie puede resistir ese nivel de calor. Antonieta Cádiz representa la organización Climate Power. Para los latinos que trabajan en el campo, que trabajan en la construcción, ese nivel de calor es mortal. Las personas no pueden trabajar bajo ese nivel de calor. El científico Daniel Swain afirma que estamos siendo testigos de los efectos del cambio climático. No veremos un periodo prolongado de tiempo en el que las temperaturas sean tan frescas como lo fueron durante la mayor parte del siglo XX. En el norte de California, bomberos siguen batallando el complejo Beckworth, una fusión de 2 incendios forestales provocados por relámpagos, cuyo tamaño aumentó más del doble desde el viernes, alimentado por el intenso calor y una mega sequía. Este lunes estaba contenido en apenas un 20%. El complejo es uno de varios incendios forestales activos. Más de 83.000 acres se han quemado en California. En el periodo enero a julio de este año es el doble de lo que vimos el año pasado. Autoridades en California urgieron a las personas a conservar electricidad para evitar una sobrecarga a la red eléctrica y ayudar a prevenir apagones. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia de calor excesivo en la mayor parte de California, Nevada, Utah, Arizona y Oregón hasta el martes, cuando se anticipa una leve baja en temperaturas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Este fin de semana, el primer vuelo comercial al espacio se volvió realidad. El multimillonario británico Richard Branson marcó un hito al elevarse desde Nuevo México a bordo de un avión espacial anclado a un jet de doble fuselaje hasta alcanzar los 46,000 pies de altura para luego ser liberado a una velocidad supersónica hacia la oscuridad del espacio. El vuelo completo duró alrededor de 1 hora y estará listo para ser comercializado el próximo año. Y con este paseo al espacio nos despedimos. Soy Divalicet Cash. Gracias por acompañarnos. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.